Bueno, nos juntamos ayer, representantes de la provincia y el Estado Nacional. No es el inicio de reuniones, sino que es la continuidad de un trabajo que se viene dando desde hace ya un par de años. En realidad, si ustedes recuerdan lo que fueron los incidentes, por allá en el año 2016, febrero de 2016. Correcto. Después de eso se firmó un tratado entre las provincias, se comenzó a trabajar, obviamente en un clima no muy cómodo por las diferencias que teníamos en esa crisis. Y parte de ese trabajo fue comenzar a definir un plan director, o sea, algo que nos indique de manera consensuada entre todas las provincias qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los sectores justamente para evitar este tipo de conflictos. En ese trabajo nos pusimos de acuerdo y Nación en su momento visitó lo que es un trabajo de consultoría para definir ese plan director. Y en el año pasado, en octubre del año pasado, ese plan director se entregó. Quiere decir que los consultores que hicieron el trabajo nos dieron a las provincias lo que habían confeccionado, y en esto lo que es importante aclarar de que en todo ese proceso las provincias igual fuimos interviniendo. O sea, los consultores, los ingenieros que hicieron el trabajo iban viendo distintas propuestas, iban haciendo distintos estudios de cómo se comporta cada porción de la cuenca, de dónde aporta agua, hacia dónde va, cuáles son los principales conflictos, cuáles son los efectos que tiene cada localidad y demás. Las provincias íbamos teniendo intervención en eso, íbamos diciéndole qué situación afectaba más a uno o a otro, con algunas consideraciones específicas. Eso se llegó a tener un listado de obras en toda la cuenca, que las provincias ahora con ese resultado nos sentamos desde octubre del año pasado. Cuando tuvimos eso, empezamos a un trabajo donde nos sentamos entre todos para ese listado darle forma definitiva y comenzar a elaborar los proyectos ejecutivos para poder llevar a cabo las obras que entre todos concentremos en ese esquema general que ya está establecido. Esta reunión fue la primera presencial después de lo que fue la pandemia. Hemos tenido ya varios encuentros desde diciembre del año pasado. Y como te decía, esta fue la primera presencial que nosotros propusimos que sea en territorio, empezar a tener encuentros presenciales, pero a su vez en territorio, no en Buenos Aires, sino ir involucrando a los actores locales. En este caso, bueno, el municipio de Bernardo de la Rudé, pero ir teniendo este trabajo con distintos municipios, no solo en La Pampa, sino en todas las provincias, justamente para esto, para que el plan director o lo que venimos trabajando ya hace un tiempo, primero se vaya conociendo, porque esto nos parece muy importante, y que los propios municipios se vayan involucrando con las medidas que se van barajando en la mesa de trabajo. Con respecto a este plan director, ¿se han planteado alguna fecha de inicio de obras y qué predisposición en el contexto económico que estamos hay desde el gobierno nacional para iniciarlos en lo inmediato? A ver, como te decía, el plan director lo que hace, plantea un esquema de cómo se debería manejar los excedentes en toda la cuenca. Y en ese esquema define una serie de alternativas. Esas alternativas, cuando uno define una obra, tiene que luego hacer todo un proyecto ejecutivo de ponerle dimensión a cada intervención. Vamos al caso de más práctico y que cada uno de nosotros podría tener. Vos cuando vas a hacer una casa para habitarla, no solo basta con decir en este terreno voy a hacer una casa, sino que tenés que hacer el proyecto, que es el plano, todas las instalaciones, ponerle dimensiones a todo lo que vas a hacer. Tal cual. Hoy estamos en el punto en el cual tenemos un listado de lugares, principalmente en la provincia de Córdoba, planteados como reservorios y como lugares donde retardar la llegada de los escurrimientos hacia la provincia de La Pampa. O claro, sea, en su a la momento provincia de La Pampa le lleguen los escurrimientos de una manera controlada y que tengamos información de en qué momento y en qué cantidad llegarían estos volúmenes a La Pampa en casos extremos. Río arriba, sí. Claro, decía río arriba está la represa Chañar, que sin dudas ha sido parte de una solución para regular precisamente
este caudal de agua. Serían Exacto. pequeñas reservas, pequeñas cuencas que se realizarían río abajo, diríamos. Sí, una estructura similar a lo que por ahí se conoce aquí en La Pampa con las obras de los daneses. Ajá. Son reservorios que lo que van haciendo es retardando la llegada del agua hacia agua abajo, retardando y haciendo un manejo ordenado, digamos, y teniendo estructuras que te permitan regular el paso del agua hacia abajo de algo más controlado. Bien. Estrictamente en la provincia de La Pampa lo que se plantean son obras de resguardo para las localidades que están a la vera de la 188 y obras de canalización en el cauce estricto del río Quinto al este de la Rudé, que van en consonancia con la erogación de agua que habría desde el sur de la provincia de Córdoba en la última obra de regulación. O sea, necesitamos primero definir esa obra, cuál sería el caudal máximo que podría vertir, y en base a eso diseñar luego los canales que lleven agua desde el ingreso a La Pampa hacia la salida de La Pampa en el meridiano Quinto. Son proyectos, hoy están en anteproyecto, hay que llevarlo a nivel de proyecto, y luego sí hay una predisposición del Estado Nacional a aplicar los fondos necesarios para comenzar en cuanto estén. Considerando que estas inundaciones son recurrentes y cíclicas, con ciclos que cada vez se vienen acercando más, acortando más, ¿no? Casualmente. Y hoy estamos, charlando el otro día con el meteorólogo Eduardo Sierra, nos decía que estamos en una época de seca, diríamos, por lo menos en el mediano y largo plazo. ¿Se aprovecharán estos tiempos? ¿Con qué premura? ¿Con qué objetivos? ¿O con qué tiempos vienen trabajando ustedes? Y sobre todo, bueno, ahora, como decía usted, elaborar este proyecto y más adelante. ¿Se han planteado algún tiempo en el mediano, corto, largo plazo? Mira, nosotros trabajamos dentro de lo que es el comité, trabajamos muy codo a codo con el servicio meteorológico y estos informes también los tenemos. Y también estamos convencidos de que el trabajo debe ser continuo, no hay plazos, o sea, intentamos de que sea lo más rápido posible. A ver, tuvimos en octubre, noviembre estos resultados y inmediatamente nos sentamos para empezar a definir el listado, priorizar el listado. Son alrededor de entre 12 y 15 obras, que obviamente uno no puede comenzar todas a la vez. Por eso nos costó ponernos de acuerdo en cuáles son los puntos priorizados. Y trabajamos en ese sentido. No hay un horizonte temporal, sino que tratamos de darle una dinámica de tener un trabajo continuo y poder llegar lo antes posible. Y tenemos en cuenta esto de que estamos en una situación en la cual es el momento justamente donde no tenemos el inconveniente de fortalecer este espacio, que no sea que nos encontremos con las otras provincias solo cuando tenemos el conflicto, sino ir fortaleciendo esto y generando un poco de confianza también entre las distintas autoridades de las provincias. Es lógico que hay intereses distintos, hay situaciones que siguen siendo conflictivas, y esto de juntarnos y demás ayuda también a eso. Esto de generar confianza en aspectos técnicos y puntuales con otras provincias. Perfecto. Bien, Gastón, le agradezco muchísimo por estos minutos, por esta explicación y sin dudas que esto seguramente alivia la esperanza, no solamente de las zonas urbanas, sino también de una gran cantidad de productores que a veces se ven afectados, ¿no? Pero sobre todo también, decíamos, la zona urbana, considerando que en las últimas inundaciones la localidad de Bernardo La Rodé fue la que estuvo prácticamente con la amenaza del agua así cerquita de su ejido urbano, ¿no? Sí, vos decís bien, puesto un sector, no me animo a poner una localidad por encima de la otra, estuvieron todas con un riesgo bastante elevado. Van Pray, bueno, Relicó mismo también tuvo una situación bastante y Sara al límite. Sí. Y Bien. Sara, Hilario Lago, Van Pray. Nada, es un trabajo que obviamente lleva tiempo porque, como te decía, son situaciones y posturas muy distintas. Todos ustedes viven en la zona y conocen cómo se maneja, particularmente en este caso provincia de Córdoba, que ha hecho algunas obras
de derivación que obviamente nos han afectado, y por el otro lado tenemos a Provincia de Buenos Aires con una postura contraria, tratando de que le entre la menor cantidad de agua, y nosotros estamos en el medio, justamente en un proceso de construcción de confianza y tratando de generar una situación que de alguna forma sea equilibrada para las tres provincias, y en estos casos donde obviamente y ante eventos extraordinarios haya daños, porque eso es inevitable cuando llueven 1000 milímetros en 15 días, es inevitable, pero que esos daños no los tenga que asumir una sola de las jurisdicciones. Así que es parte del trabajo que venimos desarrollando, y bueno, estamos en